El tema pues es avanzando a la tierra prometida. Vamos a bajarnos y después pues vamos a ministrar. Les agradezco mucho y pues alístense para el final. Amén. Es un tema muy bonito y es parte de una respuesta que el Padre me daba a mí en relación a que yo le venía preguntando: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hemos llegado a donde hemos querido? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Amén. Hoy va a haber respuesta. Levante sus manos. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, por el privilegio santo y hermoso de permitirme, Señor, humildemente estar en este lugar. Padre, para bendecir a tu pueblo, Señor. Bendigo, Señor, tu nombre. Bendigo a mis pastores, Señor, que permiten que yo pueda estar aquí para poder predicar y para poder llevar ese granito de arena, Padre, para poder bendecir a tu pueblo y para poder edificarlo. Que esta mañana, Señor, hayan corazones abiertos, porque tú, Padre bueno, vas a exhortar por medio de tu palabra, vas a amonestar por medio de tu palabra, vas a redarguir y vas a edificar a través de tu palabra, Señor. Yo me rindo delante de tu presencia y declaro que es tu Espíritu Santo en mí, Señor, hablando conforme a tu gracia, a tu favor, a tu misericordia y a tu perfecta voluntad. Sea yo tu vasija, Padre, para glorificar tu santo nombre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Gracias por sus oraciones. Amén. El Señor ya las recibió. Glorifíquelo. Amén. Avanzando a la tierra prometida. ¿Quién no quiere avanzar a la tierra prometida? Todos queremos llegar a la tierra prometida y todo el pueblo de Israel salió un día de Egipto porque Dios le prometió que llegaría a ese lugar donde fluye leche y miel. Amén. A donde fluye leche y miel. Pero en este caminar, en esta carrera, en donde queremos llegar a la tierra prometida, hay obstáculos. Hay situaciones adversas que se presentan en nuestra vida y que a veces nos hacen retroceder en vez de avanzar. O a veces, como al pueblo de Israel, nos hacen dar círculo, nos hacen dar vueltas y hacemos como el pivote y volvemos a aparecer al mismo lugar porque no hemos podido avanzar. Pero pasa que a veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra vida o qué es lo que está pasando en los ministerios. ¿Qué pasa? Que las mismas 10, 20 ovejitas, las mismas 100 ovejitas en aquellas iglesias y no avanza y no avanza, pero queremos avanzar, queremos continuar, pero no lo hemos podido lograr. Amén. La tierra prometida del pueblo de Israel era Canaán, la tierra que Dios le prometió a Abraham que la daría a sus descendientes. Yo no sé usted, yo creo que cada uno de nosotros tiene una tierra prometida. Diga: yo tengo una tierra prometida. Yo tengo una tierra prometida. Y esa tierra prometida, Dios lo sabe, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sabemos hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es esa tierra prometida a la que yo quiero alcanzar? Probablemente para algunos, la tierra prometida es una casa en donde poder reposar y ya no tener que seguir pagando un alquiler. Probablemente la tierra prometida de otros, porque ya tienen su casa, es graduar a sus hijos, casar a sus hijas y entregarlas en un altar. Probablemente la tierra prometida de otros es tener un ministerio en el cual poderse desarrollar y poder llevar a cabo ese llamado de Dios en su vida. Yo no lo sé. La tierra prometida que usted quiera alcanzar. Amén. Usted lo sabe y Dios le va a decir hoy: ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos avanzado?
como personas, individualmente hablando, o por qué no hemos avanzado como ministerio. Sí hemos avanzado, pero de repente pudiésemos haber alcanzado mucho, mucho más conforme a los propósitos de Dios. Pero ¿qué nos ha detenido? Y créame, que es una palabra fuerte, yo no sé si así la va a sentir, pero así la sentí yo, porque yo le decía al Señor, ¿qué pasa que no hemos avanzado con la construcción? ¿Qué pasa que no hemos avanzado en otras cosas que nos hemos propuesto, en la visión que tienen nuestros pastores, en la visión que tiene la casa paterna del ministerio La Cosecha? ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor me daba la respuesta, y la respuesta la encontramos en el libro de Números. Pero vamos a avanzar con el propósito, amén. ¿Qué es lo que yo quisiera o lo que el Padre más bien quiere en nuestras vidas con este tema? Evaluar nuestras vidas. Ese es el objetivo esta mañana, que cada uno pueda evaluar su vida, pueda hacer un examen retrospectivo en lo que ha ido haciendo, en lo que ha hablado, en lo que ha actuado, de qué manera lo ha hecho, y poder en esa manera reconocer lo que está estorbando nuestro avance hacia las promesas de Dios. Muchas veces se ha predicado, ¿qué pasa que no hemos logrado tal cosa? ¿O por qué yo vivo en la miseria? ¿O por qué yo no he alcanzado esto? Examínense, nos han dicho varias veces, ¿verdad? Pues vale la pena que podamos tomarlo como que un poco más en serio esta mañana. Todos queremos llegar a ese lugar, todos queremos tener esa paz, todos queremos tener ese lugar en donde fluye leche y miel, en donde tenemos abundancia, amén. Y hay algo importante, que no hay causa, me encontraba esto por ahí, no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Cada pensamiento, cada acción, cada actitud tiene una consecuencia. Amén. Cada una de las cosas que hacemos, tanto para nosotros mismos como para las personas que nos rodean. Hemos hablado y se ha hablado en este altar que el pecado trae consecuencias hacia nuestras vidas, pero también alcanzamos a muchos otros que están a nuestro lado, que no tienen nada que ver con nuestro pecado o no tendrían nada que ver, pero son nuestra casa, son nuestra familia, y alcanzamos con el pecado, con las consecuencias adversas, alcanzamos a nuestra familia, desgraciadamente, porque bueno, la palabra así lo dice, pero no nos gustaría, ¿verdad?, que alcanzara a nuestra familia, pero sí debemos entender que no hay causa sin efecto. Todo lo que hemos causado va a tener un efecto posteriormente. Y para esto vamos a irnos a la introducción y vamos a hablar sobre la palabra murmuración. Me va a decir, ya sé por dónde va. Aleluya, gloria a Dios que ya sabe por dónde voy. Amén. Bendito Jesús, si usted ha leído la palabra, el libro de Éxodo, el libro de Números, ya sabe por dónde nos vamos a encaminar. Pero yo quiero llegar más adelante. Murmuración, oigan bien lo que dice, dicho o conversación que circula entre un grupo que comunica, ¿qué dice ahí? Algo negativo. Ayúdeme a predicar, por favor. Sobre alguien en su ausencia. Amén. Qué bueno que está leyendo conmigo. Murmuración secreta, chisme, comidía, comadreo, quejarse, difamar a alguien. Óigame, el comadreíto que a veces nos tenemos por ahí, ¿verdad? Dice que es chisme, que es comadreo, que es murmuración secreta. Y algo bien importante en la murmuración, que no se le debe de olvidar, la murmuración se convierte en murmuración cuando la persona está ausente de lo que nosotros estamos hablando en mal de ella. La murmuración es una de las armas que el enemigo está utilizando en este tiempo para poder dividir a la iglesia.
Y desgraciadamente o desdichadamente le estamos dando cabida a la murmuración y eso está dividiendo la iglesia. La murmuración trae que muchas personas, de esas personas que son nuevas, dejen de creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, debido a que nosotros estamos murmurando. La murmuración también es demostrar nuestra falta de fe. ¿Por qué nuestra falta de fe? Porque estamos dudando de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Y empezamos a quejarnos de lo que Dios y por qué está pasando esto y por qué yo tengo que estar en esta situación. Nos estamos quejando sin entender lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces murmurar es no entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Murmurar es no comprender que Dios está haciendo algo en nosotros. Es comprender de que si hemos depositado nuestra vida en Dios, tenemos que confiar que Él es el que está haciendo conforme a su voluntad perfecta en nuestras vidas. Amén. Y en Números, que no se los di ahí, 14:2 dice: y se quejaron contra Moisés. Oiga esto, lo voy a leer de acá porque yo no se los di. Entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y dice, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Recién el Señor los había sacado de la tierra de la esclavitud, de la tierra donde vivían oprimidos. Y la palabra dice en el libro del inicio de Éxodo que clamaron al Señor porque estaban siendo oprimidos por el faraón y por todos sus súbditos, que estaban siendo oprimidos de muchas maneras. Usted lo ha leído ahí. Pero aquí estaban diciendo: ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o este desierto, ojalá muriéramos. Y también decían: allá donde comíamos carne, allá donde comíamos la cebolla, los puerros, los pepinos, de todo lo que comían allá se acordaban, pero no se acordaban de lo que, las opresiones que el enemigo tenía hacia sus vidas. Y ahora yo digo, ¿de qué sirve? Yo encontré por allí, o me vino a la mente, no sé si lo leí en algún momento. ¿De qué sirve estar comiendo como rey en Egipto si nuestra alma o nuestra vida va rumbo al infierno? ¿De qué sirve estar comiendo carne y comiendo manjares en la mesa de los reyes o en la mesa de aquellos altos gobernantes? Y yo le daba esta palabra a mi hermano que me llamó para pedirme un consejo. Y yo le decía: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si vamos a estar encaminando nuestra vida o vendiendo nuestra alma al diablo? Mejor comer un pan con amor, dice, ¿verdad? La palabra en el libro, que un pan con dolor. Pero los hebreos se quejaron y murmuraron contra Moisés y Aarón. Y eso usted lo va a ver en el libro de Éxodo, en el libro de Números lo va a ver. Y dice: 10 veces murmuraron y 10 veces me tentaron, dijo el Señor. Pero vamos a avanzar. Y vamos a irnos al libro de Éxodo 16, 1 y 2. Amén. Y 3. Y dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Solo habían transcurrido 2 meses y medio, pero ya habían, en los primeros días, cuando llegaron al Mar Rojo, ya habían murmurado, ya se habían quejado contra Moisés y Aarón. Y luego continúan aquí.
diciendo: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora yo le pregunto, ¿Moisés sacó al pueblo de Israel porque él quiso o porque hubo un llamado de Dios? Amén, porque Dios lo encomendó con una misión especial y lo tuvo que llevar a Madián para poder hablarle allí en aquel monte y luego regresarlo a Egipto para poder ir a cumplir el mandato de ir a libertar a su pueblo. Era un mandato de Dios y Moisés estaba siendo obediente a la palabra, al llamado de Dios. Moisés no estaba haciendo nada de lo que él propiamente quería, de paso que él no quería. Si él decía, si yo no puedo ni hablar, pero ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a otro? Pero el Señor le dijo, ve porque yo estaré contigo, ve porque yo te envío y te daré ahí una persona que te apoye. O sea, Moisés no estaba haciendo nada de lo que no correspondía del llamado de Dios, pero el pueblo de igual manera se quejó. El pueblo de igual manera se puso a murmurar, acordándose, dizque, de las buenas cosas que vivía en Egipto. Y eso pasa con nuestras vidas. Cuando venimos al Señor, ¿a quién le ha pasado? Creo que a todos, y lo hemos hablado. Cuando venimos al Señor, el enemigo se levanta, pero con ímpetu. Y yo digo, como río se levanta el enemigo, así dice la palabra, como río. Porque cuántas cosas nos pasan en nuestras vidas cuando venimos al Señor, porque el enemigo quiere que retrocedamos en el llamado, en el camino, en esa gracia redentora de Cristo y que volvamos al pecado. Porque a mí cuántas cosas no me pasaron, me chocaron y hasta parqueada me iban a dar, 2, 3 veces me chocaron estando parqueada. Y si iba de camino también, un atropellamiento también a una persona que tuve que ir a la cárcel, al Core 7, 27 horas ahí. Jamás pensé yo estar en una cárcel. Si yo ya soy buena persona, ¿cómo voy a llegar a la cárcel? Santo Dios, buena gente, decimos. O me estrellé allá por el lago. ¿Cuántas cosas que el enemigo quiere traer a nuestras vidas para hacernos retroceder? Y nada malo estamos haciendo, pero el enemigo quiere que falte nuestra fe y que de nuestra boca salga murmuración y le damos cabida. Eso es lo malo, le damos cabida. Ay, mejor me hubiera quedado allá, mejor hubiera estado allá donde estaba. Pero eso no es posible. Tenemos que reaccionar y decir, Señor, yo comprendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo comprendo que tú estás haciendo algo en mí. Yo comprendo que yo estoy en las manos del alfarero y que el Señor quiere obrar algo en mi vida. Amén. Y nos vamos a pasar a Números 12:1 para ir avanzando. Gloria a Dios. Y aquí es donde está la palabra que Dios me revelaba en esta palabra de Números 12:1-2. María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, oiga lo que dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Vea, a mí me llamaba la atención y trae mucha revelación el Señor a mi vida y yo quiero esta mañana compartírsela. Dice que habló María y Aarón a causa de que él tomó mujer cusita, pero yo me fui a buscar, pero si Séfora o Sífora, como dicen por ahí, no sé cómo se menciona, Séfora digo yo, era madianita. Y entonces, ¿qué pasó? Pero dicen los estudiosos de la palabra que Moisés probablemente ya había muerto Séfora en ese momento, en el libro de Números, o también era permitido tener 2 esposas en ese tiempo. Pero yo encontré
que supuestamente Moisés, la esposa de Moisés ya había muerto. Y Moisés se volvió a casar. Y dice, se casó, en unas versiones, se casó con una mujer cusita. ¿Y qué es cusita? Cusita dice habitante de Cus, habitante de la península arábica de África. Suele traducirse como Etiopía, región habitada por personas de raza negra. Entonces, Miriam, María, la hermana de Moisés, pues creo que se puso celosa, creo que se puso a saber qué mujer tan guapa sería o qué mujer tan inteligente sería esa mujer etíope. Amén. ¿Era racista? Dice, claro que sí, claro que era racista porque se puso en contra y todavía metió a Aarón en la colada. Y le dice, bueno, ¿y es que qué pasa si nosotros también podemos continuar? Si Moisés, no solo por él ha hablado el Señor, también habla por boca de nosotros. También a nosotros nos revela el Señor. Así es que pensaba ella, podemos continuar sin Moisés y que se quede con su negrita ahí. Qué sé yo lo que decía, pero ahí dice que habló, dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dice, y aquel varón, dice Moisés, el versículo 3, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés se quedó calladito. Moisés no dijo nada. Ay, santo, pero escuché lo que dice en el anterior. Y dice, y lo oyó Jehová. ¿Qué escuchó Jehová? Cuando Aarón y María murmuraron. ¿Contra quién murmuraron? Contra Moisés, santo de la gloria. Y es aquí donde yo le quiero hablar de las consecuencias de la murmuración en el pueblo de Dios. ¿Qué trae la murmuración en el pueblo de Dios? La murmuración te hace perder privilegios delante de Dios. Porque mire aquí, en el versículo 6, 7 y 8. Nos vamos a ir al versículo 6, 7 y 8. Y dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Los llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y a María, a la puerta del tabernáculo. Los llamó a los tres. Y dice, entonces Jehová en la columna de nube y los puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y luego llamó a los dos que salieran de la puerta. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Ya no les iba a hablar como más directamente como antes les había hablado. Y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, sí les hablaba. Sí les hablaba. Yo entiendo en este versículo que les hablaba directamente, tal vez audiblemente, no a través de cómo hablaba Moisés con él, que miraba la apariencia, a pesar que no podía ver su cara por la luz resplandeciente, pero dice que miraba su apariencia. Pero aquí dice, de ahora en adelante, dice, les hablaré, les apareceré en visión y en sueños hablaré con esos profetas. O sea, a ustedes ya no les voy a hablar como les hablaba antes. Entonces, ¿qué pasa con cuando nosotros murmuramos? En primer lugar, perdemos privilegios delante de Dios, porque el Señor les dijo, no así, mi siervo Moisés que es fiel. Moisés se quedó calladito en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Y le siguió manifestando su gloria y su poder, pero a ellos solo les revelaba a través de sueños y de visiones. Y así nos habla el Señor a nosotros a raíz de todo lo que murmuramos. Y a veces decimos, ay, pero si a mí me habla más que a los pastores, más que a la profeta me revela el Señor a mí. Ay, Dios mío. Sí, cierto, yo lo he escuchado, se lo digo porque yo lo he escuchado. Entonces, a veces el Señor deja de revelarnos las cosas porque nos va quitando
¿Qué dijimos? Privilegios. Amén. Provoca la ira de Jehová, santo Dios. Y dice en el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Nadie quiere tener la ira de Jehová hacia su vida, porque la ira de Jehová es grande cuando nosotros le fallamos. Y la ira de Jehová se encendió en este momento por la murmuración de 2 personas. Y hacia 2 personas se encendió la ira de Jehová. Y mire lo que dice el versículo 10, que también vemos. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, ¿qué también provoca la murmuración? Aparte de apartarnos de los privilegios de Dios, que provoca la ira del Señor, dice que provoca lepra en el pueblo de Dios que murmura, y que Dios se aparte de los que murmuran. A veces nosotros creemos que Dios está allí, pero la gracia del Señor ya se ha apartado, porque nuestra boca está siendo prestada para hablar cosas que no edifican, que no ayudan en nada a la iglesia o a alguien con el quien estamos hablando. La murmuración es pecado y es un arma, hablábamos al inicio, que el enemigo usa para dividir al pueblo de Dios y que muchos se salgan de redil. Muchas personas se han alejado de la iglesia, se han alejado del camino del Señor a raíz de palabras que oyeron de nuestra boca, porque de repente hablamos de nuestros pastores, porque hablamos de nuestros líderes o hablamos del Dios mismo y murmuramos. Y hemos hecho que la iglesia se divida. Y ese es un espíritu que ha obrado en las iglesias y sigue obrando porque el pueblo de Dios le da cabida. Y trae división en las iglesias. Se dividen las iglesias o los rediles se van quedando sin ovejas a raíz de la lengua que utilizamos, de lo que murmuramos. Número 5, provoca que el pueblo de Dios, y esto es lo que a mí me mostraba el Señor, que el pueblo de Dios no avance hacia la tierra prometida. En el versículo 14 y 15, respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Sea echada por 7 días fuera del campamento. ¿Y qué me mostraba el Señor aquí? Y yo quiero leerle la versión Dios habla hoy. Y dice: y así fue echada del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Acerot y acamparon en el desierto de Parán. La murmuración de 2 personas, pero más de una, porque ¿a quién enviaron fuera del campamento? A María. ¿Quién se volvió leprosa? María. 7 días, 7, el número perfecto. 7 días para que fuera a purificarse, para que fuera a reconocer su error, para que fuera a reconocer su pecado y para que fuera no solo a reconocerlo, sino a ¿qué? Arrepentirse. 7 días de purificación. Pero lo que me llamaba la atención, y esa era la revelación que Dios me traía, que la revelación de 1 o 2 personas atrasa el caminar del pueblo de Dios. Y era la respuesta que Dios me daba. ¿Por qué, Señor, no hemos avanzado? ¿Por qué no hemos llegado si a esta fecha nosotros nos hacíamos los sueños de esto y lo otro? Y no hemos logrado avanzar donde hemos querido. Y el Señor me dio la respuesta. La murmuración de 1 o 2. Y le dije que el propósito en esta mañana era evaluar nuestra vida. Cada quien lo hará. Cada quien se examinará
qué ha salido de sus labios? Es que han de haber dicho, es que ese lugar tan feo, es que ese lugar no, que ahí hay ladrones como yo. Yo hablé cuando nos íbamos a venir para acá. Ay, no, es que ahí dicen que es peligrosísimo. Yo creo que yo ahí no voy a ir porque ahí me van a asaltar y yo solita en la noche por ese lugar. Santo Dios, vale más que solo eso hablé, no dije mucho más, pero hablé, ¿cierto o no? Sí, la madre lo sabe, ¿cierto, pastor? Yo hablé. Bendito Dios, la misericordia del Eterno conmigo, porque solo hasta ahí llegué. ¿Verdad? No dije, ay, no es que estos pastores a dónde. No, dije yo, ay, no es que ese lugar dicen que hay mareros y que nos van a asaltar. Y de hecho, al principio asaltaron gente. Sin embargo, nos empoderamos de este lugar, tomamos posesión de este lugar. Venimos a establecer el reino de Dios en este lugar. Amén. Amén. ¿Por qué no le podemos huir al enemigo? Sino que vamos a ir a arremeter contra él. Pero el Señor me mostraba la murmuración de uno o dos. ¿Quién sería? Yo no lo sé. Cada quien lo sabe. ¿Quién habló? Yo no lo sé. Que cada quien, si está aquí o está en la pantalla o lo va a ver después, yo no lo sé. ¿Quién habló? ¿Quién murmuró? ¿Y quién habló en contra de la decisión de nuestros pastores? ¿Sabe por qué también me hablaba? ¿Por qué? Porque Moisés no había cometido pecado y murmuraron en contra de él. Moisés dice que se casó con una mujer cusita. Se casó legalmente, la tomó por esposa y dijo, oh, yo voy a seguir con ella en este camino para la tierra prometida. Pero hablaron de él. No había cometido pecado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Seguir las órdenes de Dios. Le dijo, vete al Mar Rojo y ahí voy a atraparlos para que venga Faraón y ahí me voy a glorificar. Pero el pueblo que dijo, Moisés nos trajo aquí a que nos encierren aquí, que los egipcios nos maten. Moisés solo estaba siendo obediente. Y en este caso, y en ninguno de los que el pueblo de Dios murmuró, no había cometido ninguna falta. Yo no le digo que usted esté avalando el pecado en ninguno de los líderes, en pastores, pero tampoco que vaya a desnudar a los pastores porque las cosas se hablan. Pastor o pastora, o mire líder, y fíjese que yo estoy viendo algunas cositas aquí raras, ¿qué será? ¿Verdad que lo hablado es entendido? Y para eso nos dio una lengüita el Señor para dialogar. Pero aquí dice que Moisés no pecó. Amén. Moisés no pecó, sino estaba haciendo la voluntad de Dios. Y mire, es impresionante poder ver que la murmuración de una o dos personas puede provocar que un pueblo entero, que un ministerio entero, que iglesias enteras estén estancadas sin avanzar hacia la tierra prometida, hacia donde quiere llegar, hacia donde Dios los estableció que iban a llegar. Qué impresionante que el poder que tiene la lengua no lo utilicemos para bendecir, para edificar, sino para hablar en contra de los siervos del Señor. Santo es el Señor. No pasan de lo mismo las iglesias teniendo que esperar la reprensión de aquellos que han murmurado. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, 7 días va a estar ahí y no se van a mover hasta que María sea purificada, hasta que María se integre al pueblo, van a agarrar camino. Y murmura uno, esperamos 7 días, y murmura el otro, esperamos otros 7 días, esperamos un mes, esperamos cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel en el desierto. 40 años, porque murmuraron y murmuraron y murmuraron. 40 años. Entonces valdría la pena que tengamos cuidado de lo que habla nuestra boca. Amén, Señor, me estás hablando a mí. Diga, me está hablando a mí. Amén. Me está hablando a mí. Gloria a Dios. Así es que es más que importante poder comprender que la murmuración de uno puede atrasar el caminar hacia el avance hacia la tierra prometida del pueblo de Dios, de la iglesia entera. Pero no solo de la iglesia, no solo del pueblo entero de Dios, sino también, diga, mi propio caminar está siendo estorbado y no avanzo. Y tal vez yo quiero, ¿qué pasa si yo quisiera ya tener mi casita? Yo quisiera tener mis hijos graduados, yo quisiera tener esto, lo otro, y no hemos llegado a esa tierra que fluye leche y miel. Pero habría que valorarnos y examinarnos, reconocer y arrepentirnos.
¿Qué más trae la murmuración? Trae contaminación, desánimo, incredulidad en los que nos rodean. Porque ¿sabe qué? Contagiamos de eso negativo a las personas. El mismo ánimo que corre en nosotros como líderes, en nosotros como hijos de Dios, entre comillas, porque a veces no mostramos ser hijos de Dios verdaderamente. Parece que no nos ha caído la revelación verdaderamente de lo que es ser un hijo de Dios. Entonces atrasamos, contaminamos y hacemos que aquellos que están medio creyendo se vuelvan atrás y se vuelvan incrédulos en todos aquellos que nos rodean. ¿Sabe qué también trae más? Consecuencias personales y colectivas. ¿Por qué personales? Porque María se volvió leprosa y fue desechada 7 días fuera del campamento hacia el desierto. Entonces, unas consecuencias personales para empezar. Trae lepra en el corazón, lepra en el ser humano, lepra en los hijos de Dios. Y ahora no hablamos de lepra en la piel, porque probablemente no se nos nota, pero la tenemos dentro porque tenemos la lepra en el alma, la tenemos en el espíritu. Y mientras no sanemos de esa lepra que está en nuestra vida y no nos entreguemos a Dios y le entreguemos esas áreas de nuestra vida, especialmente la de la lengua, entonces vamos a seguir con la lepra. Y trae consecuencias colectivas, que ya lo hablamos, el estancamiento de un ministerio, el estancamiento de un pueblo entero por 1 o 2 personas que están hablando a escondidillas, comadreando, chismeando, en ausencia de aquella persona de la cual estamos hablando. Ahora hay algo importante aquí. ¿Por qué Aarón no fue castigado? Ay, digo yo, pero si también habló y le puso el oído a María y María dijo, ay, pues es que mire que agarró esta negrita y habiendo tanta aquí. Pero ¿verdad que le puso el oído? Ajá, pero mire, vamos a ver aquí. Gloria a Dios, eso es lo que quiero que pase este día. Y dice versículo, y dijo a Aarón, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, diga, ay, Señor mío, ay, Dios mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Qué dijo Aarón? Que habían pecado. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y entonces Aarón fue inteligente, rapidito reconoció la falta y rapidito le dijo a Moisés, Moisés, Señor mío, le dice, perdónanos, hemos fallado, ay, hemos fallado, locamente hemos actuado, le dice. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Aarón reconoció inmediatamente su falta, su error, que había hablado en contra de un siervo del Señor, de su propio hermano, y le pidió perdón. Entonces Moisés dice, no quede ahora el 12, ahora su carne como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que las sanes ahora. Entonces, ¿qué pasó con Aarón? Se arrepintió de haber hablado, de haber murmurado y de haber prestado su oído para murmurar en contra de los siervos, del siervo del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es importante reconocer aquí? Reconocer en primer lugar nuestra falta. Si hemos hecho, tal vez en el pasado, y no lo hemos reconocido, yo no sé hace cuántos años atrás, y que todavía estamos en el mismo lugar, y que para atrás y que para adelante, hoy es un buen día de poder reconocer que hemos hablado mal en contra de un siervo, de un líder, en contra de alguien, usted sabrá. Pero lo más importante es pedir perdón. Amén.
¿Qué nos está deteniendo a nosotros para llegar al cumplimiento de las promesas del Señor? Y la palabra es clara y se lo dejo de tarea. Vaya a leerse Deuteronomios 28. Todo Deuteronomios 28, vaya a leérselo. La obediencia a la palabra, ser fieles al llamado de Dios, creerle al Señor, porque la incredulidad también nos detiene hacia el llamado de Dios, hacia donde Dios nos quiere llegar. Tenemos que movernos en fe y caminar en la misma visión de nuestro ministerio. Algunos, como Aarón, como María y como muchos que murmuraron en el desierto, como algunos diría yo, porque muchos quedaron en el desierto. Dice, algunos por misericordia se salvan, pero no llegan a la tierra prometida. Moisés no llegó a la tierra prometida, no murmuró, pero se enojó con Dios por una cosita. María, Aarón no llegaron a la tierra prometida. No le estoy diciendo con esto que no se salvaron, porque la palabra dice en los evangelios, ¿verdad? En la transfiguración, que ahí está Moisés, ¿verdad? Amén. Pero muchos se quedan en el desierto. Unos mueren por el destructor, pero otros se quedan allí, atrasados y atrasados. Y Dios va procesando y procesando. Sí se salvan, sí, pero no alcanzan las promesas que Dios tiene para sus vidas. ¿Quiénes murmuran? Esa es otra cosa. ¿Quiénes murmuran? ¿Quiénes murmuraron? Los hermanitos de Moisés, los cercanitos de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como líderes, como ancianos, como mentores, no estamos exentos. Pero miren, calladitos nos vemos más bonitos. Cuando los pastores toman decisiones que no nos compete a nosotros opinar, cuando los pastores toman decisiones en las cuales nosotros no estamos de acuerdo, podemos dar nuestra opinión tal vez, si compete. Si no, cierre su boquita o ábrala para levantar una oración y decirle: Señor, viene de ti esa decisión, direcciona a mis pastores, direcciona a mi mentor, direcciona a mi líder de grupo, direcciona a los ancianos en aquellas cosas que están haciendo. Ese es nuestro deber. Doblar rodillas ante el Dios vivo, doblar nuestras rodillas y levantar una oración, pero no nos compete hablar y murmurar en contra de aquella decisión, porque creemos en el nombre de Jesús que las decisiones en este ministerio se toman conforme a la dirección del Espíritu Santo. Como le dije al inicio, Moisés solo hacía caso a lo que Dios le estaba diciendo. Donde Dios le decía, ahí Moisés iba. ¿Pero por qué? Porque el Señor quería probar al pueblo de Dios la obediencia, la credulidad, la credibilidad que tenía en él. Así es que nosotros nos compete no hablar, quedarnos tranquilos y simplemente doblar rodillas. Y si hay un momento en que podemos acudir a ellos y dar nuestra opinión, si compete, ¿verdad? Porque ellos son la autoridad. En tal caso, digo yo, Dios les va a pedir cuentas a ellos, no me va a pedir a mí. Si murmuro, me la va a pedir a mí, ¿cierto o no? Pero entonces, mire, orar porque ellos tengan la dirección del Espíritu Santo, amén. Pero no murmurar, porque entonces acarreamos ¿qué? Maldición, acarreamos lepra, acarreamos consecuencias que no quisiéramos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se aparta de aquellos que murmuran, le da la espalda a los que murmuran. Y yo no quisiera estar en esos zapatos. Cuando la ira de Jehová se muestra a aquel que murmura y dice que se fue, la nube de gloria se apartó de ellos. No quisiera yo, en el nombre de Jesús, que Dios guarde nuestros labios para hablar verdad, para edificar al pueblo y no acarrear murmuración. Si usted abraza la visión de la casa, es probable que no abraza. Si usted no abraza, esa es la palabra, si usted no abraza la visión de este ministerio, es probable que esté murmurando, porque no se siente parte. No se siente que está haciendo algo.
El anciano hablaba algo en el retiro y que yo me quedé, wow, qué palabra más fuerte la que dijo en el retiro de servidores. Yo creo que no debió haber dicho eso, porque qué fuerte. Él dijo, si no abrazan la visión, el que no la abrace, porque estaba hablando a servidores. Amén, a servidores. Por eso es que fue pesada la cosa. Dijo, el que no abrace la visión, entonces pues tiene dos caminos: o quedarse y abrazarla y entrar en esa visión, o pues buscar un lugar donde haya una visión en la cual usted se sienta parte. Porque él probablemente diga, es que allí no ayudan a los pobres, no hacen obras de caridad y yo quiero eso. Pues esa es la visión de otro ministerio. Pero la visión de nuestro ministerio, ¿cuál es? Alcanzar y discipular a Honduras y las naciones para Cristo, ganando, consolidando, discipulando y enviando. Este ministerio se dedica a ganar y a consolidar las almas, discipulándolos. Y en eso nos movemos. Es la más fuerte visión que tenemos. Pero si usted no la abraza, no se va a sentir bien. Y siempre, ay no, es que toda la vida en esos discipulados. Y hay que estar madrugando los domingos. Ay no, y es que otra vez me van a poner ahí en esa prédica de renuevos y de semillas. Ay no, ¿por qué? Va a estar murmurando porque no abraza la visión. Entonces, ¿qué dijo él? Y después lo comprendí, pero cuando la dijo me cayó como balde de agua fría, como que me habían dado fuerte. Yo, como dice eso, está corriendo la gente, no lo estoy corriendo. Usted diga, yo abrazo esta visión de esta casa. Si Dios lo trajo aquí, es por un propósito. Amén. Déjelo fuerte. Y la misión de este ministerio es formar hombres y mujeres íntegros. Oiga, íntegros para cumplir la gran comisión, comunicar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Esa es la visión y la misión nuestra y usted tiene que abrazarla. Pero si no la abraza, entonces siempre vamos a estar hablando en contra de lo que no estamos de acuerdo. Entonces por eso es que ahora ya entendí, anciano, lo que Dios te dio ese día. Ahora ya lo entendí, pero sí me cayó muy fuerte cuando dijo, bueno, que se vaya. El que no abraza la visión, que se vaya, pues, que busque dónde irse. Y ay, Señor, ¿cuántos se van a ir? Pero nadie se fue, aleluya. Santo, el Señor sacó todo un pueblo de la esclavitud y prometió llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero el que murmuró le dio a cada uno lo que merecía. A unos reprensión, a unos castigo, a otros que le dio muerte. Dice que muchos, miles, descendieron vivos al infierno, al Seol. Toda la rebelión de Coré, de Datán, de Abirán, el Señor los confrontó por su murmuración y descendieron vivos al infierno. María tuvo suerte porque que Moisés clamó, Señor, le dijo, Señor, te ruego que la perdones, te ruego que la sanes ahora. Sin embargo, no la sanó en ese momento, la mandó 7 días. Le dijo, si su padre la escupiera, 7 días tendría que estar avergonzada. Así es que vaya para afuera, es para afuera que va, le dijo. Al desierto allá, a purificarse al desierto. Amén. A veces el Señor nos ha tenido que sacar al desierto para poder purificar nuestras vidas. Y cuando somos entendidos vamos a volver purificados. Vamos a estar delante de Dios y delante de los siervos del Señor purificados. Avancemos. ¿Qué pasó o qué pasa cuando murmuramos contra un siervo de Dios? La palabra dice, no toquéis a mis ungidos. Una, Jehová lo oye. Y ya lo vimos en Éxodo 16, 7, 8 y en el versículo 11 y 12. Dice, ay Dios mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. No, el 7 y el 8. Y dice, y le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés que el fiel en toda su casa. Jehová lo oyó. En el primero dice, en el segundo, perdón. Y dijo, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Amén.
El Señor tiene sus oídos atentos, no solo a la oración del justo. Ah, ¿qué creyó? No, también a la murmuración que hacemos cuando estamos en los baños, cuando vamos allá abajito bajando. Santo, diga, ay, me dolió, pero vamos a recapacitar. No murmuramos contra ellos, sino contra Dios mismo. Ay, pero yo solo hablé de la pastora, no hablé de Dios. Yo solo hablé del pastor, no hablé de Dios. Mire lo que dice el 11 y el 12. Dice, no quede ahora. Entonces Moisés clamó a Jehová, el 13, clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios mío la sanes ahora. Respondió Jehová, es que estoy con razón, me pasé a números. Éxodo 16, 11, 12. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, y ahí lo demás. ¿Pero qué dice? Yo he oído las murmuraciones. Y en el 7 y el 8 decía, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Contra quién murmuraron? Murmuraron contra Moisés. Pero Moisés les dijo, y Jehová les dijo, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, le dijo Moisés, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Contra él. Amén. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuando nosotros hablamos en mal contra un siervo de Dios, no hablamos contra el siervo de Dios, hablamos y murmuramos contra Dios mismo. Así que de ahora en adelante tendremos mucho más cuidado con nuestra lengua. ¿Por qué razones murmura la gente? O cuando murmura, cuando hablamos mal en contra de nuestras autoridades. Cuando no hay acuerdo, hablábamos antes, ante las decisiones que ellos toman. Cuando hay problemas de escasez, que no tenemos alimento, que no tenemos agua, que no tenemos, bueno, usted sabe, por el agua, por la comida, por la carne. Porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque no entendemos que cuando venimos a Dios estamos en manos del alfarero, en la rueda, en el torno del alfarero, y es que Dios está obrando en nuestras vidas y no vamos a murmurar, sino que debemos comprender que su voluntad está haciendo efecto en nuestras vidas. Cuando no estamos conectados a sus diseños y a sus propósitos y a la visión de nuestro ministerio, tenemos que conectarnos a esa visión y a ese propósito de ministerio. Y conectados a lo que Dios tiene como planes individuales en nuestra vida y en planes corporativos, en planes colectivos como ministerio y como iglesia. Cuando no tenemos paciencia para esperar la respuesta de Dios ante las circunstancias de la vida. No es fácil estar siendo probado, estar siendo procesado en circunstancias que a veces creemos que ya no podemos. No es fácil. Y creo que todos lo hemos pasado. Pero si sabemos que la voluntad de Dios se está manifestando en mí, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, vamos a tranquilizarnos, cerrar nuestra boquita y decir, Señor, yo en ti confío. Señor, yo estoy confiando que lo que tú estás obrando en mí es para bien, no es para mal. Y en conclusión, debemos respetar las decisiones de nuestras autoridades. Dios los estableció. No votamos en una mesa electoral para ponerlos como autoridades, como hacemos con los presidentes o los diputados o los alcaldes. No, quien los puso fue el Señor. Dios los estableció en una casa, en un ministerio, en este lugar. Dios los estableció, por lo tanto no vamos a blasfemar, a vituperar y a
a irrespetar las decisiones de nuestras autoridades. Y debemos cuidar nuestra boca para no murmurar, para no quejarnos de ellos y en contra de sus decisiones, sino clamarle a Dios para que venga la revelación de Dios, para que sean ellos direccionados como hasta ahora lo han sido y que Dios sea glorificado en este ministerio. El avance espiritual de la casa de Dios está muy relacionado con la sanidad y la restauración de cada uno de nosotros como miembros. Si tenemos el corazón dañado, si tenemos el corazón herido, entonces no vamos a avanzar, y el avance va a ser todos, cuando todos estemos con un corazón sano y estemos en la misma dirección, en la misma visión, en la misma misión. Entonces nuestro ministerio va a avanzar. Queremos que la iglesia crezca, pero primero la iglesia tiene que ser sanada y restaurada. Y eso nos involucra, diga, a todos, a mí también. Tenemos que involucrarnos en la sanidad de nuestro corazón y para que la iglesia pueda avanzar. En la medida que el Señor nos sana, nos limpia de la lepra y nos restaura, de esa misma manera el campamento de Dios va a avanzar a la tierra prometida. En la misma manera que somos restaurados y sanados y nuestra lengua es limpiada de toda murmuración, de toda incredulidad en lo que Dios va a hacer en este ministerio, en esa misma manera este pueblo, este ministerio se va a levantar, a caminar, y vamos, digamos que ya esperamos a los que estaban murmurando, pero hoy nos levantamos a caminar hacia lo que Dios tienen propósito para mi vida como ser individual, pero también como iglesia. Muchos de los problemas del estancamiento que tenemos hoy en día es que a veces muchos de nosotros estamos leprosos. Pero hoy es un buen día de no seguir deteniendo el avance del pueblo de Dios. Hoy es un buen día de decirle al Señor, aquí estoy. Hoy es un buen día de decirle al Señor, perdóname, porque allá en el año tal, allá en aquel lugar tal, yo dije algo que tal vez aquel siervo no lo escuchó, o que tal vez no dijo nada porque así como Moisés era manso de corazón, como le ha tocado muchas veces a nuestra madre, a nuestra profeta, quedarse callada o llorar sus lágrimas a escondidas allá en su soledad por el vituperio, la blasfemia, por la murmuración que hicimos, porque duele, y más si es de la propia casa. A Moisés no crea que no le dolió que sus propios hermanos murmuraran. A nuestros pastores también les duele, a ellos también, porque son de carne y duele que un líder, que un anciano, que un mentor, nos cubrimos con la sangre del Cordero y reprendemos toda murmuración del enemigo. Pero si pasa en algunos lugares, en muchos lugares, que nos podamos levantar, que se puedan levantar en contra de ellos, y eso duele, hiere el corazón de ellos. Pero si algún día lo hicimos, hoy es un buen día en primer lugar de pedirle perdón a Dios. Usted solito ahí, su corazón al Señor. Yo no sé contra qué líder, yo no sé contra qué, en qué iglesia, en qué lugar. Solo usted y Dios lo van a saber. Pero que el Espíritu Santo le pueda ministrar y pueda cortar el día de hoy con la lepra que ha venido arrastrando, y pueda cortar hoy el estancamiento espiritual que ha venido arrastrando. El estancamiento espiritual que ha venido arrastrando no solo para su vida, porque da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta y no avanza. Y el estancamiento espiritual que hemos provocado en contra de un ministerio entero. Pero hoy es un buen día y yo le pido que se ponga de pie. Yo le pido que pueda decirle al Señor, pueda venir al altar, usted y el Señor, usted y el Señor,
y podamos cortar con aquella palabrita que salió de nuestra boca. Si María solo dijo, y no ha hablado también por nosotros, es que solo por Moisés habla, fue lo único que dijeron. Y Aarón le puso oído, fue lo único. Pero Jehová lo oyó. De repente hemos murmurado, de repente hemos hablado no muy bien, y Jehová lo oyó. Y cuando murmuramos en contra de un siervo, aunque no nos guste lo que está haciendo, yo no le digo, como le mencioné antes, que avalemos el pecado de un pastor, de un líder. Yo no le digo eso, porque eso no corresponde, porque tenemos que obedecer en el Señor. Y creo que si alguien está fallando, creo que tenemos una boquita y podemos hablar con aquel líder, con aquella persona. Dios guarde a nuestros pastores, pero son anuentes a recibir, a escuchar lo que nosotros queremos dar una opinión. Son muy anuentes. Pero que hoy podamos decirle al Señor, yo quiero pedirte perdón y quiero caminar rumbo a la tierra prometida. Yo quiero avanzar, yo no quiero quedarme estancada. Yo no quiero quedarme estancado y seguir estorbando el caminar del pueblo de Dios y estancar a una iglesia o un ministerio entero por la murmuración mía. Por una persona que murmure, entonces el Señor detiene el caminar de todo un pueblo. Esa es la revelación que Dios me daba y esa es la que yo le traigo. Una persona que murmure, el caminar de un pueblo entero es detenido. Y no queremos ser estorbo para que una congregación entera no avance hacia sus propósitos. Está abierto el altar. En primer lugar, para que pueda recibir al Señor y pueda decirle al Señor, entregarle su vida el día de hoy, y pueda abrirle su corazón y pueda decirle, Señor, aquí está mi vida, yo quiero entregarme a ti. Este altar está abierto para una oración de fe, para una oración de arrepentimiento y recibir al Señor sobre todo como Señor y Salvador. Y dos, para pedirle perdón al Señor si en algún momento hemos hablado algo que no correspondía. Yo le pido que sea obediente a la palabra. Si la palabra ha redarguido su corazón, si la palabra ha exhortado su vida en esta mañana, pueda pasar al altar y decirle, Señor, porque dije una palabrita ahí que no edificó, que no estaba conforme a tu voluntad, y tú lo escuchaste. Yo hoy, este altar está abierto, yo lo llamo para que pueda pasar y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. ¿Nadie va a recibir al Señor esta mañana? La oración de fe. Alguien puede acercarse a las personas que nos visitan por primera vez para ver si ya recibieron al Señor o puedan ellos confesar a Cristo como Señor y Salvador. Nadie hay que quiera pedirle al Señor que tome control de esa lengua, que sea Él guardando nuestros labios para no hablar engaño, para no hablar palabra incorrecta. Último llamado, último llamado, último llamado, último llamado. Alguien que haya dicho algo o hizo algo que dañó el corazón de nuestros pastores y pueda pedir perdón aquí en el altar. Y también pueda ir a pedirle perdón a ellos, ya sea a nuestro pastor Germán o ya sea a nuestra pastora Claudia. Pueda acercarse. Amén. ¿No lo hay? Vamos a adorar. Amén. Poderoso Jesús.